compañero. El problema es efectivamente, él decía, quizá la izquierda también tiene un error y la izquierda tampoco es feliz, y quizás su error está en querer también, entre comillas, imponer, si entendí bien lo que decía el compañero, una especie de visión colectivista que a lo mejor no todos comparten. El punto es más bien qué se entiende por izquierda, ¿sí? Y aquí deberíamos partir de hacer una distinción fundamental. Una cosa es lo que hoy podríamos llamar izquierda política y otra cosa lo que deberíamos llamar izquierda social. Y esta distinción no la invento yo, sino que ya es canónica. La izquierda política forma parte de la clase política. Yo creo que la izquierda política efectivamente se ha hundido en general, no solo en México, en todo el mundo. Se ha hundido en la corrupción, en la degradación, en las cosas peores efectivamente. Fíjense, y vuelvo a insistir, esto no lo digo yo, lo dicen los movimientos sociales. Cuando fue la crisis de Argentina a finales de 2001, la gente salió a la calle y ¿qué gritaba? Gritaba que se larguen todos. Luego se hizo la versión LAC diciendo que decían que se vayan todos. Es la traducción al español mexicano, pero lo que decían los argentinos es que se larguen todos, repetían, que se larguen todos y que no quede ni uno solo. ¿Cuáles eran esos todos que ellos pedían que se largaran? Era la clase política. Fíjense, si se hubiera querido hablar de clase política como una unidad antes de 1968, para volver al corte de 1968, ningún cientista político hubiera aceptado eso. Todos habrían dicho no, la izquierda es una cosa y la derecha es totalmente otra. Incluso el centro es totalmente distinto. Después de 1968 el concepto de clase política se impone. Y la pregunta es, ¿por qué se impone el concepto de clase política? Y yo creo que es porque efectivamente toda la clase política entra en un proceso de descomposición que es un reflejo de lo que yo antes les decía, el proceso de la muerte de la política. Las sociedades modernas han madurado lo suficiente como para sacudirse la costra de lo político. ¿Cómo define Marx a la política y a lo político en general en su libro La miseria de la filosofía o en sus Grundrisse? Él dice, lo político no es más que una excrescencia parasitaria, una forma deformada y pervertida de manifestar lo propio social. Y fíjense, Marx va más allá y dice, la política no es una totalidad, aquí está hablando en términos hegelianos, la economía sí es una totalidad, pero la política no es una totalidad. ¿Por qué? Y dice Marx, porque la política no contiene dentro de sí misma las premisas de su propia autoexplicación. Traduzcamos esto del lenguaje hegeliano a un lenguaje más comprensible. La economía existe ¿para qué? Para permitir satisfacer las necesidades humanas más perentorias y luego las necesidades también no tan perentorias. ¿La cultura para qué existe? La cultura existe para que el hombre se autoexplique a sí mismo el mundo en el que vive, las relaciones con los otros, etc. Pero ahora uno pregunta, ¿para qué existe la política? Y la respuesta es, la política nunca existe para fines idénticamente políticos, porque no hay fines políticos. Y si alguien se atreviera a decir, la política existe para administrar el poder, la pregunta sería, ¿y para qué se administra el poder? Y la respuesta sería siempre, la política existe o para fines económicos, o para intereses sociales, o para reforzar elementos ideológicos. Por eso Marx dice, la política no tiene sustancia propia. La política es una forma parasitaria de lo social en las condiciones en que las sociedades se desgarran, dejan de ser comunitarias y se dividen en clases sociales. Ahí nace la política. Y entonces la política se deforma y se pervierte y es una forma como derivada, como una especie de pus, como una especie de costra que le sale a lo social para expresarlo. Pero ¿quién quiere la costra? Queremos un cuerpo sano, ¿no? Entonces yo le digo siempre a mis estudiantes, ¿qué pasaría si metiéramos a todos los políticos mexicanos en una nave espacial y los mandáramos a girar alrededor de Marte? O más lejos. Creo que ahora acaban de descubrir en los confines del sistema solar dos no son planetas porque son muy chiquitos, pero dos, digamos, astros que tienen condiciones ya habitables.
¿Qué tal que mandamos a todos los políticos del mundo ahí? Y ahí no se mueren, ¿eh? O sea, ahí sí pueden cultivar la tierra, hacer todo eso. ¿Qué perdería México si toda la clase política se borrara de hoy a mañana? Nada. Bueno, voy al punto entonces. Yo creo que tendríamos que empezar por definir, y una cosa es la izquierda política, que sufre todo este proceso, y otra cosa es la izquierda social. También dentro de la izquierda social hay muchas, diríamos, posiciones dentro de la izquierda. Ahora, yo lo que diría es que la izquierda, digamos, más avanzada, que son los compañeros de los zapatistas, en mi opinión, fíjate, está muy lejos de lo que tú planteas, porque una de las consignas de los zapatistas es justamente, queremos construir un mundo en el que quepan muchos mundos. Un mundo tan plural, tan tolerante y tan abierto, que ahí caben los que quieran efectivamente desarrollar una perspectiva colectivista, que los que quieran desarrollar una perspectiva no colectivista. Entonces, y eso, déjame decirte que los compañeros de los zapatistas no son gente triste, ¿eh? Si tú vas allá a los caracoles, es gente que en la primera provocación se pone a bailar. Y el subcomandante Marcos alguna vez ha dicho, si tu revolución es una revolución que no sabe bailar y que no se hace para que nosotros podamos tener más tiempo para bailar más, no me invites a tu revolución. ¿Se acuerdan de ese texto, no? Del subcomandante Marcos. Bueno, en fin.